Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Antonio Santo, especialista en ciberseguridad en Mark RS y ponente en el webinar que organizamos hoy desde Mark RS. En el día de hoy tengo la suerte de contar con dos ponentes de reconocido prestigio en el mercado de la ciberseguridad, como es Albert Agustinoy, socio de ciberseguridad en Cuatrecasas, y Pedro Méndez de Vigo, asociado de ciberseguridad en Cuatrecasas. Antes de continuar, sí me gustaría hacer una pequeña mención a la sección de preguntas que tenéis habilitada en la parte derecha de vuestra pantalla, donde os animo a que podáis ir escribiendo cualquier tipo de pregunta que os vaya surgiendo, consulta, porque pretendemos que este webinar sea diferente al resto, sea un webinar en el que constantemente hay interacción entre todos los asistentes y todos los que estamos en pantalla. Pues bien, empezamos esta ponencia y sobre todo lo organizamos sobre la idea de una pregunta. ¿Cómo está la ciberseguridad hoy en día? ¿Cómo está avanzando la normativa y cómo están avanzando los ciberatacantes en esa actuación delictiva que están realizando? Todos hemos visto día a día en la prensa, en los telediarios, cómo las noticias de ciberseguridad, de ciberataque, se suceden día tras día, cómo empresas de reconocido prestigio han visto afectados sus sistemas y, por ende, sus costes económicos y reputacionales, costes que la verdad son complicados reponer, aunque hay servicios para ello. Tenemos que tener en cuenta que en este proceso de digitalización y de futuro de las empresas están contratando servicios cloud, servicios en la nube, están optando por plataformas digitales donde continuar con su venta, hacer un evento diferenciador, ¿vale? Un servicio diferenciador y también, y a consecuencia de la pandemia, cómo las empresas están habilitando y dando la opción de teletrabajo a sus empleados. Pero ello conlleva un riesgo, un gran riesgo para las empresas, y es que activos de empleados, activos como datos de clientes o la propia estrategia de la compañía se pueden ver entredicho. Por lo tanto, a día de hoy las empresas se encuentran con dos realidades contradictorias. Por un lado, continuar en ese proceso de digitalización y por otro lado, asumir un nuevo riesgo con el que se encuentran las empresas de hoy en día y que no es otro que la ciberseguridad. Por ello, y como indicaba en esa parte inicial con la pregunta que enfocamos, pretendemos dar en este webinar una serie de recomendaciones, una serie de puntos legales, de servicios adicionales, servicios en póliza que pueden ayudar a mitigar y prevenir posibles ataques. Sin más. El índice de este webinar constará de una primera parte donde trataremos unos puntos o una especie de cómo está el marco de la ciberseguridad hoy en día, algunos ejemplos. Un segundo punto donde trataremos aspectos legales a tener en cuenta por todos los asistentes a este webinar. Un tercer punto donde trataremos la póliza de cyber como un primer servicio interesante para todos los asistentes asegurados, tanto personas físicas como personas jurídicas. Y por último, un punto de conclusiones, sin olvidaros de que según vayan habiendo preguntas y según la temática lo vaya permitiendo, os iremos contestando, ¿no? Entendemos que este sea un webinar, insisto, y perdonar que insista en el mismo, en el cual hay mucho, nos interesa mucho que haya mucha interacción entre todos los ponentes. Bueno, pues este año nos encontramos con que no hemos tenido el tan ansiado foro de Davos, pero ello no quita para que tenemos ya en parrilla algunos informes donde se indica cómo la ciberseguridad es uno de los principales riesgos para los gerentes de riesgo en este año 2021, ¿no? Tenemos informes, algunos más actuales, otros no, como por ejemplo el panorama actual de ciberseguridad en España que publicó Google hace unos meses, donde se indicaba que el 99,8% del tejido empresarial entendían que, bueno, pues la ciberseguridad no era un objetivo atractivo para ellos, que no se entendían ellos que la ciberseguridad era importante para ellos. Y no debemos caer en esa tendencia, pues solamente el INCIBE, el Instituto Nacional de la Ciberseguridad, publicó en este año, que en el año 2020
gestionaron más de 130.000 incidencias, de las cuales 106.000 fueron de empresas o ciudadanos. Es decir, la ciberseguridad ha venido para quedarse. Señores, la ciberseguridad es uno de los principales riesgos para nuestros clientes. De esos 130.000 incidentes, y únicamente a modo de reseña y para que tengáis el dato, ¿vale? El 35,22% fueron realizados por ciberatacantes a través de la estrategia del malware, ¿vale? Siendo el 17,39% a través de sistemas vulnerables. ¿Qué tipos de fraudes nos encontramos hoy en día? Pues nos encontramos, por un lado, en la parte del shopping, con esa suplantación de identidad que realizan de organizaciones o personas mediante correo electrónico, bien sea correo de phishing, bien sea a través de malware, en concreto el ransomware, bien sea a través de robo de información confidencial o a través de cualquier otro tipo de acción que los ciberdelincuentes, preparados y con el único objetivo de obtener un beneficio económico, han llevado a cabo. Por otro lado, otro tipo de fraude online es la suplantación de proveedores, la suplantación de marca e imagen corporativa o el skimming, esa actuación en la cual los ciberdelincuentes roban información bancaria y personal de los usuarios que tanto hemos oído y escuchado día tras día. Haciendo una pequeña referencia a algunas noticias, aquí hacemos a modo de tutor revolutum pantallazos de diferentes noticias importantes. A destacar el caso de finales del año pasado, de diciembre, de FireEye, donde una de las principales empresas, si no decir la que más empresa de venta de herramientas de protección de ciberseguridad, se vio atacada, ¿no? Bueno, si empresas así fueran atacadas, ¿qué no podría pasarle a empresas más pequeñas también? Y muy sonados, la multa millonaria a la hotelera Marriott, que se ha visto afectado por varios ciberataques, o los casos que ya desde la Agencia Española de Protección de Datos venían publicando desde el inicio de la pandemia. Tengo aquí a modo de resumen varios puntos o varios incidentes que tuvieron lugar el año pasado, donde en febrero se fue afectado Netflix, en marzo la Organización Mundial de la Salud, en abril EDP, en mayo EasyJet, en junio Honda, en julio Garmin, en agosto Mapfre, es decir, la lista es interminable, ¿no? Y los casos son muy relevantes. Y no nos debemos olvidar tampoco, y perdonad de nuevo el inciso, que el 50%, más del 50% de ataques han sido a pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, esto no son actuaciones delictivas contra grandes empresas, sino que también las pequeñas y medianas se ven muy afectadas. Y sin más, doy el paso a Albert Agustinoy con el fin de que introduzca la parte de aspectos legales que trataremos en este webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Efectivamente, como ha mencionado Antonio en esta introducción, pues la seguridad de los sistemas y de las redes de información para todas las organizaciones se ha convertido en un elemento de máxima importancia. Desde hace, desgraciadamente, más de un año, nos hemos acostumbrado a acceder a los sistemas de nuestras empresas, de nuestros proveedores, incluso de nuestros clientes remotamente. Y si bien eso tiene un aspecto claramente positivo en el sentido de ofrecernos mayor flexibilidad, incluso para hacer eventos como el presente sin necesidad de desplazarnos, también evidentemente ha abierto la puerta a que esa creciente conectividad comporte también una creciente pues, expansión de problemas asociados a esa conectividad remota. ¿Qué ocurre si en lugar de acceder un usuario legítimo a través del portal que creemos, a través del sistema de entrada que creemos a los sistemas de nuestra organización, pues se produce un acceso ilegítimo? Evidentemente, la ciberseguridad es una prioridad o debería ser una prioridad en las agendas de gestión de riesgos de las compañías y organizaciones. Normalmente se piensa que la ciberseguridad es una cuestión estrictamente técnica.
De hecho, existe la tentación de considerarlo y de debatirlo, e incluso de tratarlo exclusivamente desde el punto de vista, pues técnico. No obstante, lo que debemos tener en cuenta es que precisamente, dada esa capilaridad, dada esa extensión y, por tanto, dada esa expansión en cuanto a su importancia, evidentemente la ciberseguridad constituye también un tema legal de máxima importancia. Como veremos, existen unas normas específicas para unos determinados operadores estrictamente vinculadas al ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Lo que Pedro con posterioridad tratará y que llamaremos la normativa NIS. Pero más allá de esa normativa que por dirigirse a prestadores de servicios esenciales, pues podría parecer que introduce esa preocupación legal en un ámbito o o para unas empresas con un perfil muy determinado. Por el contrario, lo que debemos ser conscientes es que la capilaridad a la que hacía referencia implica que legalmente la ciberseguridad plantee cuestiones desde distintos prismas. En las relaciones con nuestros trabajadores, que al final se van a convertir en el eslabón esencial a través del cual se van a producir esos incidentes. También la dependencia que vamos a tener de proveedores tecnológicos que nos van a permitir esa conectividad, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar un eventual fallo en el funcionamiento de ese servicio que nos estén prestando? Así como en las relaciones con clientes, cómo gestionar los daños que se puedan ocasionar como consecuencia de una exposición no autorizada de sus datos. Lo cual evidentemente dará lugar a daños, evidentemente dará lugar a actuaciones específicamente reguladas a efectos de obligaciones de notificación y de gestión de este tipo de crisis a nivel de protección de datos, así como necesariamente, y con eso Antonio va a concluir la sesión de hoy, como en definitiva cubrir algo tan antiguo como es un riesgo a través de la correspondiente póliza de seguros. Se trata, por tanto, y quizá esta es una de las principales ideas que querríamos trasladar en la sesión de hoy, no solo de una cuestión de la que preocuparse técnicamente, sino de la que preocuparse también a nivel legal, para poder dotarse de los instrumentos que de forma preventiva y reactiva intenten, en la medida de lo posible, minimizar la exposición al riesgo que pueda tener la compañía. Sin más dilación, le paso la palabra a Pedro, que precisamente nos va a hablar de la normativa específicamente dirigida a la ciberseguridad para posteriormente entrar en las cuestiones más capilares y no especializadas. Pedro, adelante. Hola, buenos días y muchas gracias a todos. Bien, la normativa de ciberseguridad en España consta básicamente de 3 normas. Una primera, que es de la que primero vamos a hablar, que es la directiva NIS, como bien ha mencionado Albert previamente, o Directiva de Ciberseguridad. Es una norma europea y que desarrollan, tanto por un lado, que la traspasa al ordenamiento jurídico español, el Real Decreto Ley 12/2018 de ciberseguridad, de seguridad de las redes y sistemas de información, y que a la vez es desarrollado o encuentra su desarrollo en el Real Decreto 42/2021. Empezando por la directiva, los 2 instrumentos jurídicos más habituales utilizados por la Unión Europea para legislar son la directiva y el reglamento, mientras que el reglamento es de aplicación directa a todo el ámbito de la Unión Europea. La directiva normalmente da unas pautas generales y requiere que esas pautas sean después pues adaptadas al ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados miembros por parte de la normativa propia de cada uno de esos estados, ¿no? En el caso de la directiva NIS, establecía para los operadores críticos, operadores esenciales de red, y para aquellos que fueran fundamentales como operadores en línea, es decir, aquellos que nos permiten utilizar Internet en el día a día, una serie de medidas que tenían que aplicar y que cada estado debía de desarrollar, no solo los sectores que entran dentro de estas grandes categorías, sino qué medidas concretas iban a tener que aplicar cada una de estas empresas que entraban en el ámbito de aplicación, ¿no? En España, esta norma que transpone la directiva
es el Real Decreto Ley 12/2018. Entonces, el Real Decreto Ley, al igual que su Real Decreto de Desarrollo, establecen en su ámbito de aplicación los sectores críticos, ¿no? Entre los sectores críticos se incluyen las administraciones públicas, la industria espacial, la industria nuclear, industria química, instalaciones de investigación, de agua, energía, salud, tecnologías de la información, telecomunicaciones, transporte, alimentación o el sistema financiero y tributario. Y después, la segunda parte de empresas que entran dentro de esta normativa y por lo tanto tienen que cumplir con estas medidas técnicas y organizativas pues obligatorias a tener en cuenta son los que se consideran como operadores de servicios electrónicos, que son principalmente los mercados en línea, los motores de búsqueda, como puede ser Google, o los servidores de computación en la nube. Las obligaciones generales que han de cumplir estas empresas están dirigidas principalmente a definir y a instaurar una serie de medidas técnicas y organizativas de seguridad que permitan que estos servicios que se prestan y estas empresas que prestan estos servicios, debido a lo crítico que es para el día a día de la actividad del país y de la Unión Europea, estos servicios que prestan, es importante que tengan estas medidas técnicas y organizativas adicionales que les ayuden a conseguir una mayor ciberseguridad, de tal forma que sea más difícil atacar estas redes e impedir que dejen de prestar servicios cuando estos servicios son muy importantes para la sociedad. Y en segundo lugar, la normativa establece también una serie de procedimientos de gestión y resolución de las incidencias de seguridad una vez que se están sufriendo, ¿no? Esto permite también que cualquier operador crítico o cualquier operador de servicios electrónicos, cuando sufre un ciberataque, tenga muy claro cuáles son los instrumentos de los que dispone y las vías a las que tiene que acudir para notificar, por un lado, este incidente de seguridad y para solicitar toda la ayuda que necesite el Estado para poder lidiar con estos incidentes de ciberseguridad. Para los prestadores de servicios esenciales en sectores críticos, hay una serie de obligaciones específicas, como pueden ser la elaboración y aprobación de políticas de seguridad que van encaminado a fortalecer estas medidas organizativas de seguridad de las que hablábamos, la designación de un responsable de seguridad, que ya no será simplemente el responsable de seguridad física, sino que estas normas inciden en que es importantísimo que la seguridad englobe la ciberseguridad y tenga en cuenta la seguridad de los sistemas informáticos y los procedimientos necesarios internamente para que la notificación de incidentes y la identificación ante las autoridades a las que han de notificar estos incidentes se realicen de la forma más clara y transparente posible. Todos sabemos que la notificación de incidentes tiene dos patas. Por un lado, tiene que quedar muy claro a quién tiene que notificar la empresa esa incidencia, pero la empresa internamente tiene que tener un protocolo también que establezca nítidamente cómo ha de reaccionar cuando detecta el incidente. Si alguien dentro de la empresa o externo detecta el incidente, qué canales internos tiene para poder comunicarlo y a la vez, cómo una vez que se comunica, se clasifica ese incidente y se elabora la documentación necesaria no solo para notificarlo, sino también la documentación y las medidas necesarias para poder controlar el incidente. Muy bien, pues hablando precisamente ya no de una gestión legal propia de operadores de grandes infraestructuras o de elementos que en definitiva podrían llegar a paralizar la economía o el funcionamiento del país, como es de alguna manera el objetivo que persigue la directiva y el desarrollo que Pedro ha descrito. Bueno, cabría la tentación de pensar, bueno, pues vale, podemos entender que la ciberseguridad desde el punto de vista legal es una preocupación propia de esos operadores de grandes infraestructuras, de grandes sistemas que tienen una incidencia directa sobre el mercado. Esa conclusión sería errónea.
sería errónea atendiendo precisamente al hecho de que no existe a día de hoy una organización en la que no se haya digitalizado pues todo lo que es su funcionamiento interno y en la que el acceso remoto a sus sistemas no se haya producido. Por tanto, más allá de esa normativa específicamente dirigida y creada para el ámbito de la ciberseguridad, encontramos otras normas que son de aplicación o que como mínimo deben ser tenidas en cuenta en caso de que se produjera un incidente de seguridad. Y quizá el primer ámbito que nos gustaría destacar en este sentido es el de la contratación de servicios técnicos, de servicios informáticos, aquellos servicios que precisamente obran el milagro de acceder remotamente a nuestros clientes, de acceder remotamente a nuestras bases de datos, de acceder y interactuar entre nosotros. En definitiva, aquellos servicios informáticos, aquellos servicios técnicos de los que dependemos para la gestión remota de nuestro negocio. En ese sentido, pues, como digo, no hay una normativa específica. De lo que estamos hablando es de una contratación ordinaria y que, de hecho, muchas veces nos vamos a encontrar que cuanto más relevante sea el servicio para nuestra organización, probablemente menor será nuestra capacidad de negociación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un servicio de hospedaje informático o de prestación de servicios de CRM con un software as a service. Probablemente lo que se nos ofrecerá será un contrato pues prácticamente de adhesión, en el que la capacidad de negociación de la parte con esas grandes prestadoras de servicios va a ser muy limitada. ¿Significa esto que tenemos que olvidarnos o que de alguna manera tenemos que obviar pues este análisis en el momento de contratar estos servicios? Pues lo cierto es que no. Lo cierto es que intentando abandonar una aproximación naif al tema en el sentido de decir, oiga, intente negociar todo lo que puede, cuando no se pueda negociar, cuando haya un contrato en el que se establezcan unilateralmente las condiciones, lo que en este caso creemos que vale la pena es hacer un análisis desde el punto de vista de exposición al riesgo o de proyección de la exposición que habría al riesgo como consecuencia de la contratación de ese servicio. Es decir, ¿en qué posición voy a estar en caso de que mi prestador de servicios, por ejemplo, de CRM, pues tenga una brecha de seguridad? En caso de que mi prestador de servicios de repositorio documental tenga una brecha de seguridad y mi información, mis sistemas se vean afectados. En este sentido, lo que creemos que vale la pena es hacer un equilibrio entre, evidentemente, el elemento esencial de cualquier contratación, como es el precio que se vaya a pagar, con precisamente el análisis del potencial riesgo al que nuestra organización se expone en caso de que esos servicios causen una brecha de seguridad o se vean afectados por una crisis de seguridad. En este sentido, pues lo que recomendaríamos sería que cuando se analicen estos contratos, que tengan una particular afectación a nuestros sistemas de información, pues tengamos en cuenta elementos clásicos como el régimen de responsabilidad, saber qué compensación podríamos esperar en el supuesto de que una brecha de seguridad hubiera sido provocada por nuestro proveedor, lo cual puede ocurrir y que de hecho muchas veces nos conducirá a constatar que hay limitaciones de responsabilidad en ese sentido. Pero también quizá de forma más importante, pues si existe o no un procedimiento específico de escalado para la notificación y gestión de estos sistemas, ¿no? Imaginad, por ejemplo, que se produce un incidente un viernes a las 7 de la tarde. Debemos tener la capacidad y debemos tener la tranquilidad de saber que alguien dentro de nuestro proveedor se va a poner inmediatamente al teléfono para podernos ayudar a dimensionar, diagnosticar y tratar pues una crisis sin tener que esperar al lunes. Imaginad lo que podría ser eso. Con lo cual, la inclusión de un procedimiento específico de escalado para este tipo de incidentes será otro elemento que deberíamos revisar.
a la vez que los denominados acuerdos de nivel de servicio, aquellos acuerdos conforme a los cuales se prestarán los servicios conforme a unos parámetros, conforme a unos elementos que nos permitan, de nuevo, dimensionar o proyectar cuál será la reacción y la capacidad de reacción de nuestro proveedor en caso de que nuestro sistema caiga, en caso de que los servicios dejen de prestarse como consecuencia de este ámbito. Y como dicen los ingleses, muchas veces el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Y precisamente en ese sentido, la revisión de los anexos técnicos de esos contratos, en los que normalmente habrá una distribución de responsabilidades entre entrega, revisión y aceptación de los módulos de software o de los elementos que formen parte de la solución contratada, pues va a ser particularmente también importante para asegurarnos en qué caso pues una eventual brecha se derivará de una falta de aceptación por nuestra parte como clientes de esos servicios o por una falta de seguimiento de esas pautas. Por último, y pasando a la siguiente slide, lo que también recomendaríamos encarecidamente es que dentro de ese proceso de revisión de los elementos de vinculación o de riesgo asociados a la contratación tecnológica, pues que preguntemos a nuestro prestador si está adscrito a algún estándar, particularmente alguna certificación ISO, específicamente dirigida a protección de la información, gestión de seguridad o de continuidad o de garantía de continuidad del negocio. Si así es el caso, nos aseguraremos que precisamente las preocupaciones que os he trasladado con anterioridad sean bien cubiertas y que a la vez pues contamos con una fiabilidad adicional, insisto, sin necesidad de entrar en una negociación que muchas veces no será posible. Seguimos precisamente tratando las cuestiones laborales que son de grandísima importancia en este ámbito, con lo cual le paso la palabra a Pedro. Efectivamente, al igual que cuidar de los prestadores que van a ejercer en cierta medida de guardianes de los datos en la medida en la que sean prestadores de servicios en la nube o que van a poder tener acceso a esos datos y por lo tanto dependerá de ellos también si se da o no se da o qué medidas hay para que no se dé o para prever o prevenir en la medida de lo posible un ataque de ciberseguridad. La formación a los empleados propios es también importante. Al final, la mayoría de los ataques de ciberseguridad no se dan tanto por un hackeo externo a las medidas de seguridad técnicas que tenga la empresa, sino muchas veces debido a fallos internos fallos humanos de las propias personas que trabajan en las organizaciones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recibido un correo electrónico que nos ha parecido a lo mejor que no encajaba muy bien y nos hemos visto tentados a abrir el adjunto que tenía, ¿no? Estos son ejemplos de phishing en los que fácilmente alguien que no tiene la formación adecuada en ciberseguridad para poder alertarse al recibir estos correos electrónicos podría caer. Por lo tanto, la formación es muy necesaria para prevenir ataques de ciberseguridad. También la formación debería de ir acompañada en el ámbito laboral de la aprobación y la publicación interna dentro de la empresa de códigos de uso de dispositivos informáticos. Estos códigos lo que hacen es regular qué se puede y qué no se puede hacer con el material informático que la empresa pone a disposición de sus empleados, al igual que de algunos de sus proveedores, dependiendo del caso, y cómo debe de almacenarse la información, por ejemplo. Entonces, los códigos son muy importantes para poder velar, por un lado, que se utiliza la información y que se guarda y almacena la información y que se utilizan las herramientas de la empresa de la forma para la que están pensados y de la forma correcta en todo momento, que los empleados sean conscientes de cómo tienen que utilizar los medios que la empresa pone a su disposición para poder ejercer sus labores propias del trabajo. Y por otro lado, para que en caso
de que pase cualquier cosa o se dé un ciberataque o un ciberataque tenga éxito en una empresa debido a una mala actuación de alguno de los empleados, para poder saber cómo actuar, para que los empleados tengan una referencia de qué es lo que deben de hacer, dónde deben de reportar esas incidencias, y la empresa tenga las herramientas necesarias para poder averiguar si se ha debido a un error completamente entendible y que le podría haber pasado a cualquiera, de un error negligente, porque la persona en cuestión no actuó como se le había formado para que actuara, o de un error doloso, porque estuvo filtrando información al exterior. Y en todo este proceso, debido a la complejidad que puede conllevar, es imprescindible involucrar en todo momento en aquellas empresas que tengan a la representación legal de los trabajadores. No solo para garantizar en todo momento que los derechos fundamentales de los trabajadores se tienen en cuenta en todo el proceso, sino también para que los trabajadores sean más conscientes y les lleguen de una forma mejor todos los códigos de uso de dispositivos informáticos y toda la formación que la empresa prepare para prepararse mejor y para preparar mejor a sus empleados ante cualquier ataque de ciberseguridad. Y aquí forman una pata fundamental, una pata adicional fundamental, los derechos digitales de los trabajadores, que por supuesto también deberán tenerse en cuenta y regularse en estos códigos de uso y negociarse igualmente con la representación legal de los trabajadores. Derechos digitales que están incluidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, como pueden ser el derecho a la desconexión. Y que al utilizar estos derechos, los empleados también sean conscientes de que incluso en el ejercicio de estos derechos la ciberseguridad es importante y tiene un papel. Otro aspecto que es muy importante, no ya un aspecto laboral, sino un aspecto capilar, como comentaba Alberta al principio, y que afecta a toda la organización, es la protección de los datos personales. Si un incidente de seguridad no afecta a datos personales, las obligaciones probablemente que tenga que asumir la empresa derivadas de ese incidente de seguridad sean menores que si afecta a datos personales. Esto se debe a que al final los datos personales tienen una protección adicional por la protección a la privacidad de las personas cuyos datos se están protegiendo, ¿no? Entonces, ello conlleva, primero, una serie de obligaciones para la empresa, que es fundamental, como conocer los datos que trata en todo momento. Para ello, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España establecen sobre todo dos grandes obligaciones que están muy vinculadas con la protección de los datos desde el diseño y por defecto, que es, por un lado, analizar el riesgo que conlleva cada tratamiento y revisar periódicamente que este riesgo no se altera debido a algún cambio en las circunstancias de un tratamiento de datos, y a la vez llevar a cabo un registro de las actividades del tratamiento. El registro no es más que una tabla dinámica que vaya modificándose conforme se modifica el tratamiento, que refleje la realidad de los datos personales que hay en la empresa. ¿Qué datos se están tratando? ¿Para qué finalidades? ¿Qué bases jurídicas se están utilizando? Si esos datos se tratan solo en la Unión Europea o si a la vez se transfieren fuera del espacio económico europeo, si hay proveedores utilizando esos o accediendo a esos datos, qué plazo de conservación va a haber para esos datos específicos, a partir de qué momento vamos a eliminarlos. Todo esto son cuestiones que permiten a una empresa conocer mucho mejor los datos que tiene y lo que puede hacer con ellos, y a la vez llevar un registro que, en caso de un incidente de seguridad, facilite toda la comunicación a las autoridades de la amplitud que haya podido tener ese ciberataque. Entonces, otro de los puntos que son muy importantes es la definición de los roles que cada persona debe de tener a la hora de tratar datos personales. Y aquí, la práctica habitual en aquellas empresas que estén sujetas a la normativa de ciberseguridad, pero también aquellas
que traten muchos datos para las que la ciberseguridad sea algo importante, consiste en la elaboración de procedimientos, por ejemplo, para los incidentes de seguridad, como comentábamos al principio. Es importante que dentro de la empresa, en todo momento, quede claro qué hacer en el momento en el que se accede de forma no autorizada a los datos, hay una modificación no autorizada de datos o nos encontramos con una destrucción no autorizada de datos. Después, esto suele generar, en el caso de que el ciberataque tenga éxito y recabe, acceda, modifica o suprima una gran cantidad de datos, suele tener una gran incidencia en la empresa. Entonces habrá que tener también un plan de comunicación y un plan de crisis ante este tipo de casos. Y en caso de afectar al núcleo del negocio de la empresa, un plan de continuidad, como bien ha comentado Albert hace unos minutos. Esto, por supuesto, no son solo obligaciones de documentación, sino también son cuestiones que inciden y que llegan a los empleados que tienen que aplicarlas a través de formación a todos aquellos que estén involucrados. Es una formación mucho más específica que aquella de la que hablábamos al principio. Y después, una vez que se da un incidente de seguridad que afecta a datos personales, este deberá de notificarse a las autoridades. En el caso de España, a la autoridad, a la Agencia Española de Protección de Datos. El plazo que establece la normativa para notificar es de 72 horas desde la detección del incidente de seguridad, no desde que se haya dado, sino desde que la empresa lo detecta. Esta diferencia, con unos plazos tan cortos debido a la urgencia y a la importancia de actuar rápido ante estos incidentes, es fundamental. Si se calcula desde el momento en el que se da el incidente, en vez desde el momento de su detección, muchas veces las 72 horas habrán transcurrido cuando hemos detectado el incidente. Por eso la normativa expresamente establece que el momento que hay que tener en cuenta es el de detección del incidente. Y desde el momento en el que se detecta, la actuación ha de ser lo más rápido posible. Para las 72 horas, haber notificado correctamente a las autoridades y haber notificado que la empresa, haber notificado la realidad del incidente. Pero en la mayoría de las situaciones, que la empresa hizo todo lo posible para evitar ese incidente de seguridad con afectación a datos personales. Además, no es necesario, no es únicamente necesario informar sobre cómo se ha dado el incidente y a qué datos afecta, sino, y esto es muy importante, qué medidas ha llevado a cabo la empresa para poder mitigar los efectos de aquel ataque de ciberseguridad. Esto, la Agencia de Protección de Datos, como podremos ver en la siguiente slide, cuenta con un formulario de notificación de brechas de seguridad de datos personales que es relativamente sencillo y que se puede cumplimentar directamente online por parte del responsable del tratamiento, es decir, de la empresa que haya sufrido los datos, siempre y cuando los esté tratando en nombre propio y para sus propias finalidades. Estos formularios, como podremos ver a continuación, son formularios relativamente sencillos. Esto no impide que haya que analizar muy detenidamente qué información se introduce y haya que analizar también cómo se informa al respecto, ¿no? Más allá de utilizar el formulario, la agencia tendrá muy en cuenta las medidas que se han tomado, por ejemplo, para poder mitigar los riesgos que ha conllevado ese incidente de seguridad. Muchas gracias, Pedro. Precisamente, quizá una de las grandes preocupaciones que todos tenemos en este ámbito es de las consecuencias de estos ciberataques, es decir, los daños que va a sufrir la empresa, porque difícilmente vamos a evitar que una crisis, un compromiso de nuestra información no implique pues, la existencia de unos daños, ¿no? Daños que quizá podríamos clasificar en tres grandes ámbitos para que los tengamos ubicados, ¿no? Uno que no es estrictamente jurídico, como es el daño reputacional.
el daño que quizá es uno de los más temibles para organizaciones en las que desarrollan sus actividades en un contexto digital, en la que precisamente la confianza en ese prestador va a ser el elemento esencial para el funcionamiento de esa compañía. Pues precisamente a lo mejor por eso puede tener sentido implicar desde un primer momento a expertos de comunicación en la gestión de una crisis como esta para, de alguna manera, intentar controlar el relato, de alguna manera intentar controlar pues lo que es la descripción y expansión y publicación de informaciones sobre el incidente. Un segundo tipo de daño, evidentemente, va a ser el eventual montante de sanciones que autoridades públicas puedan imponer como consecuencia de estas situaciones. Pensemos, por ejemplo, o esencialmente en las multas que puedan derivarse de las autoridades de protección de datos al constatar, como consecuencia de esa situación, que, no nos engañemos, nos va a colocar como organizaciones frente al espejo, nos va a mostrar un reflejo de lo que es nuestra organización y sus procedimientos de gestión de este tipo de situaciones, incluso de tratamiento de la información tal y como lo tenemos, no como nos gustaría tenerlo, pues ese va a ser un segundo ámbito. Y por último pueden haber los daños derivados de reclamaciones de afectados por estas situaciones, ¿no? Daños patrimoniales, pues en el sentido tradicional del mismo, en los que pues precisamente los afectados deberán acreditar pues no solo la existencia de una pérdida por su parte, sino de un nexo causal entre nuestra actuación o nuestra falta de diligencia y ese daño. Pensemos, por ejemplo, en reclamaciones de clientes cuyas tarjetas de crédito se hayan visto expuestas y que como consecuencia de ello se hayan producido cargos en esas tarjetas. Pues eso sería un ejemplo de daños patrimoniales que se nos podrían reclamar. No obstante, la paradoja en este tipo de situaciones es la importancia que va a tener el denominado daño moral, ¿no? Los daños derivados, pues como dice el Tribunal Supremo, de pues la intranquilidad, la falta de control que los usuarios puedan tener o puedan percibir respecto a la tenencia y gestión de su información. Esos daños morales que podrían parecer pues anecdóticos a priori, hay dos variables que los hacen particularmente relevantes. En primer lugar, que normalmente vamos a hablar de un grandísimo número de afectados, un gran número de afectados. Los casos que mencionaba Antonio al principio hablaban de numerosísimos afectados, cientos de miles de usuarios afectados por una situación como esta. Sumémosle el segundo factor que las hacen particularmente relevantes en este ámbito, como es que, conforme al derecho español, el daño moral, a diferencia del daño patrimonial, no tiene que probarse en cuanto a su existencia. Es decir, que cualquiera de nosotros puede decir, yo creo que he sufrido un daño moral porque ya no tengo un control sobre mis datos personales, sobre la información que estaba custodiando este proveedor y, por tanto, pues reclamo 500 euros, o 200, o 300. Es igual, porque en definitiva será el tribunal que deba juzgar sobre esta disputa el que termine determinando la cuantía, así como la existencia o no de ese daño. Teniendo en cuenta eso, imaginemos pues combinar los dos factores, cientos de miles de usuarios, por una cuantía que no deba acreditarse a priori. Eso a lo que da lugar es precisamente a nuevos tipos de litigios, de acciones colectivas que estamos viendo que ya se están produciendo, por ejemplo, en Reino Unido respecto a los casos que mencionaba Antonio en el sector hotelero o en otros países comunitarios en los que precisamente este tipo de acción se va a convertir en un elemento tremendamente importante. Pues recomendación en este sentido, del mismo modo que Pedro ha puesto el acento en la importancia de reportar a las autoridades de protección de datos, también existe en el artículo 34 del Reglamento General de Protección de Datos una obligación de reportar, de informar a los afectados
sobre un incidente cuando éste afecte de forma grave a sus datos. Pues en esas comunicaciones no nos peguemos un tiro en el pie de forma innecesaria, en el sentido, por ejemplo, de mencionar, pues lamentamos el error o el daño que le hemos producido, porque en este sentido ya tendríamos servido pues una acreditación de la atribución del daño. O, en cualquier caso, gestionémoslo desde el punto de vista legal y de comunicación lo más adecuadamente posible. También, por último, tengamos en cuenta que si el daño tiene su origen en un proveedor, lo cual puede ser el caso, pues evidentemente habrá la posibilidad de repetir ese daño contra el proveedor, pero en cualquier caso requerirá pues, de un tracto procedimental que se inicie con una sentencia condenatoria contra la compañía para que posteriormente se produzca una repetición del daño a ese proveedor. En definitiva, como se puede ver, es evidente que existe un riesgo evidente, un riesgo inherente al uso de elementos de conectividad en nuestras organizaciones y también frente a los riesgos, el remedio más tradicional y más habitual es el de la cobertura a través de una póliza de seguro, ¿no? Pues precisamente a continuación, Antonio nos va a describir cuáles son las principales características y régimen aplicable a esas pólizas. Muchas gracias, Albert. Bueno, pues efectivamente, la póliza de seguros es una primera opción, un primer servicio que se puede contratar, donde con ello se pretende paliar o al menos activar todos aquellos puntos que hemos tratado atrás. Depende de cada póliza, que lo trataré en unos minutos, ¿vale? Pero precisamente con esa póliza pretendemos que se solucionen o se mitiguen algunos de estos problemas que nos encontramos. Aprovecho la oportunidad y veo que ya hay preguntas y sobre todo una pregunta que hace un compañero de ¿qué es un ciberataque? Más o menos lo tenemos todo claro, pero un seguro de ciberseguridad es una póliza de RC, una póliza de daños propios y también me gustaría saber qué riesgo asegura. Pues mira, precisamente creo que esta diapositiva me va a venir bien para contestar a este invitado. Las pólizas de ciberseguridad, a diferencia de cómo está el mercado asegurado, se concibe como una póliza de daños y una póliza de RC. Una póliza de daños en tanto en cuanto va a cubrir esa pérdida de beneficio que en ese caso, en nomenclatura de seguros, el asegurado sufra. Pero también va a incidir o va a intentar mitigar los daños en el propio sistema, es decir, a la propia instalación del asegurado. Y por otro lado, es una póliza de responsabilidad civil, en tanto en cuanto habilita los servicios legales para contener o asesorar en las reclamaciones de terceros que se reciban o en las comunicaciones que haya que hacer a la Agencia Española de Protección de Datos. Esto sería la literatura general. Después habría que ir póliza a póliza en cada una de ellas. En la parte derecha de esta presentación, de esta diapositiva, recojo algunas de las principales coberturas. No son las únicas, pero sí que serían las generales para la gran mayoría de pólizas de ciberseguridad que hay en el mercado asegurador español, donde los gastos técnicos de primera respuesta es la cobertura más importante en tanto en cuanto ayuda al asegurado a mitigar el incidente ante el que se encuentra, es decir, le da un servicio 24/7 donde pueden llamar directamente a un servicio de un proveedor externo tecnológico para que actúen, para que vayan solicitando una serie de información para mitigar. También se cubrirían, conforme a las pólizas, las sanciones. Habría que ver qué tipo de sanciones, dependiendo del condicionado de la aseguradora, pues estamos hablando de sanciones administrativas o sanciones que en algunos condicionados, algunas aseguradoras llaman como PCI, DSS, que es la normativa internacional relativa a ese uso de tarjetas. También hay una cobertura por esa reclamación de terceros, esa parte de responsabilidad civil que he indicado, donde se habilita un servicio legal para poder gestionar todas las reclamaciones de esos clientes que has afectado, que aunque tú no quisieras, pero a consecuencia de un ciberataque les has afectado información. Por otro lado, la cobertura de gastos de recuperación del sistema de información, es decir, no solamente hay que contener el siniestro, sino que hay que recuperar o intentar al menos recuperar toda esa información que se ha visto comprometida.
En penúltimo lugar, la pérdida de beneficio, una pérdida de beneficio que en el mercado asegurador la podemos asemejar en parte a las pólizas de daños, donde se determina y se calcula qué pérdida has tenido tú a consecuencia únicamente del ciberataque, no a consecuencia de otras subjetividades. Y por último, la extorsión cibernética, que si bien no es un pago directo al ciberatacante, siempre actúa en reembolso al asegurado, ayuda al asegurado en ese pago, en esa mitigación de los bitcoins que se le solicitan al cliente. Cuando tengamos una póliza o cuando decidamos contratar una póliza como esa primera mitigación, como ese primer servicio un poco general que nos permita atender el siniestro en el que nos encontramos, tenemos que tener en cuenta que, como en otras muchas pólizas, lo que en España realizamos es una traducción literal de los mercados de los que emana, ¿no?, este tipo de riesgos, de los que emana este tipo de condicionados, que no son otros que de Estados Unidos e Inglaterra. Sí que es cierto que, como hemos dicho al inicio, la ciberseguridad es el riesgo más internacional que puede existir a día de hoy. Por lo tanto, la traducción o la interpretación es muy buena y pocos cambios hay que realizar. Pero no quita que hay que hacer un análisis detallado, ¿vale? Detallado porque si bien este tipo de condicionado va tanto para grandes empresas como para pymes, sí que es importante que haya una revisión constante del condicionado, una revisión o una adaptación en función de, como ha dicho Albert muy bien, de esos contratos que tengas con tus proveedores tecnológicos, porque en función de las condiciones que tengas y clausulado de responsabilidad, será bueno que actives o tengas unas coberturas u otras. Para ello será muy importante tener en cuenta los parámetros de tarificación, donde hay entidades aseguradoras que tienen facilities, donde con un poco de información y dependiendo del sector al que te indiques, puedes tener una póliza en pocos segundos contratada, o si ya buscas un producto más especializado, un producto más a dedo a tu riesgo, pues sí que llevará otro tipo de gestión, por lo tanto la prima también podrá ser superior y los tiempos serán diferentes. En ese ejercicio que hace la compañía aseguradora, y también dependiendo del mercado, nos encontramos con entidades, y que es importante que también tengáis en cuenta, donde directamente tienen una lista tasada de proveedores tecnológicos, legales, reputacionales o de relaciones públicas ante los cuales puedas acceder en el caso de un ciberataque, y donde hay otras compañías aseguradoras donde nombran lo que es conocido como un incident manager, esa persona que coordina los servicios, y es en muchas aseguradoras esa persona la que va activando o va dando turno a los diferentes servicios. Teniendo en cuenta la limitación de tiempo y dado que en breve ya finalizaremos y queremos poder contestar más preguntas, y sin ser reiteración de lo que antes ha indicado Pedro y Albert, es muy importante que cuando tengamos el ataque lo analicemos, activemos esos servicios de mitigación que tengamos en póliza o en servicios externos, y también avisamos a nuestros proveedores externos o clientes afectados. A posteriori hay que hacer una gestión del impacto, para lo cual será muy importante tener en cuenta si esas formaciones que se han hecho han tenido lugar, o si no, intentar implementarlas lo antes posible. Y en tercer lugar, es muy importante tener en cuenta la recuperación empresarial. A fin de cuentas, un ciberataque pone en jaque la viabilidad de muchas entidades. Por lo tanto, será muy importante ver a 2, 3, 5 años cómo esa entidad se ha recuperado de este incidente y cómo ha tomado las medidas para que, si bien nunca podemos estar 100% seguros de que nos van a atacar, al menos hacer todo lo posible para evitar que este suceso vuelva a tener lugar. Y sin más, y antes de ir a la parte de conclusiones y preguntas, os dejo aquí un ejemplo de suplantación de identidad. Suplantación de identidad, que perdonadme, pero es el caso estrella de la mayoría de los ciberataques. Caso en el que el ciberatacante utiliza la información del CFO, CEO, CISO para hacerse pasar por esa persona y suplantar su identidad, bien sea con la parte de Secretaría General de la compañía, bien sea con la parte de administración o bien sea con la parte de finanzas, con el fin de hacer aparentar de que esa operación es necesaria, urgente, y que es necesaria que la persona en cuestión a la que se destina el email o la llamada haga dicha operación. Por eso os animo a que también hagáis un análisis de vuestros LinkedIn, en tanto en cuanto muchas veces el ciberatacante obtiene mucha información a través de esta red social. Y sin más, intentando ajustarme al tiempo, ¿qué hacer entonces
para prevenir un ciberataque. Es muy importante, como ha indicado Pedro, tener un protocolo de ciberseguridad, donde se recojan esas medidas preventivas y reactivas. Pero esto no debe ser un papel que uno haga a modo de checklist y que diga, mira, ya tengo mi protocolo. No. La idea es ir a adaptarse, estar al tanto de todas las novedades legislativas al respecto, tener el feedback de tus empleados y saber si de verdad esas evaluaciones, esos test que están haciendo, de verdad están resultando. De nada sirve que un empleado pueda realizar una evaluación en 30 minutos si después a la hora le llega un caso de ciberataque y no lo detecta, ¿no? Asimismo, hay que hacer una revisión de póliza de seguro o contratación de la misma, tanto en cuanto es necesario adaptarla. No es como en otras ramas un condicionado que pueda mantenerse durante los años. No, que hay que continuar en ese desarrollo, en esa auditoría, gerencia de riesgos. Como también ha indicado Albert, es muy importante la revisión de los contratos tecnológicos, esa cláusula de responsabilidad, conocer quién es la persona que me va a atender, incluso hacer un simulacro, llamar a esa entidad en un supuesto caso que tengáis, aunque sea ficticio, para saber cómo reaccionan. Muchas veces, lamentablemente, nos encontramos con que ante el momento de un ciberataque, la persona que tiene que hacer la llamada no sabe a quién hacerla. E incluso muchas veces por problemas de idioma, dado que la persona que está al otro lado está en países anglosajones, no conoce o no se defiende bien en inglés y por lo tanto la comunicación no es efectiva. Es muy importante esa revisión del código telemático para trabajadores, como indicaba Pedro, o esa revisión del protocolo de protección del secreto empresarial. Todo ello ligado y en conjunto a esa formación a empleados y proveedores, puesto que si no estamos familiarizados con la terminología, no tiene sentido todos estos puntos que aquí recogemos. También más allá de las cuestiones preventivas que ha indicado Antonio, evidentemente las cuestiones reactivas van a ser tremendamente importantes. Lo que es importante es que nuestra reacción ante un ciberataque no nos ponga en una situación peor que la que se deriva del mismo ataque. Por tanto, debemos ser conscientes a qué autoridades tenemos que notificar y cuándo tenemos que hacerlo. También a quién tenemos que notificar a efectos de la póliza de seguros, cuándo tenemos que avisar y dentro de qué, plazo debemos realizarlo y por qué canales. También, idealmente, preparar una estrategia de defensa que empiece con la notificación a los afectados y que de alguna manera intente minimizar o acreditar minimizar el riesgo y acreditar nuestra diligencia respecto a esta situación. Y por último, también aprender de esta situación, reaccionar y acreditar que la exposición al riesgo que hemos tenido, la exposición al incidente que hemos tenido, ha comportado unos trabajos de diagnóstico, corrección y seguimiento en el tratamiento, que pasará tanto por acciones estrictamente técnicas como otras más organizativas o incluso de formación a técnicos y empleados. Como os digo, lo que es importante es que no seamos presa del pánico, que tengamos un plan predefinido en ese código de medidas legales de reacción a una situación de crisis de seguridad informática y que, insisto, nuestra reacción no empeore nuestra situación ante esta situación. Y sin más, creo que podemos pasar a las preguntas que se han planteado. Antonio, tú dirás. Perfecto, no sé si me escucha. Perfecto, ¿me escucháis? Muy bien, pues mira, vemos que hay varias preguntas. Por la limitación de tiempo estamos seleccionando las más relevantes. Y bueno, pues detecto dos preguntas que creo que son muy interesantes. Una primera donde los pagos por extorsión tras un ransomware son legales en España e internacionalmente. Si os parece, la dejo para Albert. Y una segunda pregunta que también me parece interesante que traslademos y si no os importa la responderé yo es, ¿y las negociaciones con los ciberdelincuentes son legales y están cubiertas en póliza, ¿no? Entonces, bueno,
y perdonadme que justamente entra otra que creo que es muy relevante, y no sé si Pedro incluso las quieres comentar o si no, las podría comentar yo también. Si el ciberataque se produce en un país admitted, permitted, pero afecta también a datos de origen en un país no admitted, no permitted, ¿cómo se articularía el siniestro con la aseguradora? Bueno, que Pedro creo que en este caso también iría para mí por tema de seguros, aunque por supuesto si quisieras indicar cualquier punto. Pero sin más, si os parece, doy el paso a Albert por la primera pregunta. Perfecto. Bueno, tengamos en cuenta que el pago del rescate, particularmente en los casos de ransomware, es una tentación que van a tener todos los gestores. En este sentido, sin perjuicio de la posición pragmática de saber que este pago va teóricamente a resolver la situación, pues bueno, debe también, desde el punto de vista legal, tomarse con precaución. Tomarse por precaución, con precaución precisamente por el hecho de que no estamos hablando de prestadores de servicios fiables, sino de lo que estamos hablando es de ciberdelincuentes, de delincuencia organizada que puede, sin perjuicio de que se pague ese rescate, o bien reactivar de forma condicionada los sistemas y volverlos a bloquear en un futuro, o bien incluso dar lugar a potenciales responsabilidades, incluso penales, por parte de aquellos directivos que han aceptado el pago de esa cuantía por colaborar con una actividad o por plegarse a una actividad delictiva. También, de hecho, incluso en Estados Unidos las autoridades ya han emitido unas directrices específicas prohibiendo los pagos a aquellos ciberdelincuentes que pues estén ubicados en países sancionados, países como Corea del Norte, como Irán. Pues en la realización de pagos por parte de directivos norteamericanos, a modo de ejemplo, en relación con situaciones de ciberseguridad o de crisis de ciberseguridad, pues ya se ha calificado de forma expresa como prohibidos en Estados Unidos como consecuencia de esta situación. Perfecto. Pues respecto a la segunda pregunta, perdonadme que acuda a la misma, y las negociaciones con los ciberdelincuentes son legales y están cubiertas por pólizas. Bueno, aquí en este caso el análisis que hace el servicio forense o ese servicio legal por parte de la compañía aseguradora, lo que primero analiza es si la información que se ha visto comprometida, ¿vale? Puede ser recuperada, ¿vale? Puede ser recuperada por un backup, ¿vale? O puede ser recuperada por otro tipo de sistemas. En tanto en cuanto nunca es recomendable ceder al chantaje, ¿no? Y como he indicado antes, las opciones que presentan las compañías aseguradoras son opciones de reembolso. El pago como tal, si se realiza, es un pago realizado por el cliente, nunca por la compañía aseguradora, ¿no? Es la compañía aseguradora, perdón, es el asegurado el que hace el pago y después la compañía aseguradora el que realizaría el reembolso, ¿vale? Como tal, nunca son recomendables esos pagos, ¿no? Porque a fin de cuentas permiten y dan viabilidad a que estos ciberatacantes continúen con su estrategia, ¿no? A fin de cuentas, con toda esta actuación lo que pretenden es un beneficio, ¿no? Lo realizan por ello. Entonces, indico, la extorsión, ¿vale? Tiene una cobertura normalmente en pólizas, ¿vale? Donde se paga esos bitcoins. En este caso es a través de una cobertura de reembolso al asegurado. Pero insisto, es el asegurado el que lo paga en primer lugar, ¿vale? Si bien siempre la respuesta en general es no ceder al chantaje, pero antes hay que hacer un análisis técnico, ¿no? Y después, respecto a la tercera y última pregunta que hemos seleccionado, si ese ciberataque se produce en un país admitted permitted, que esto es básicamente, no sé si lo conocen el resto de los asistentes, es decir, un país en el que se permita esa cobertura, ¿vale? Es decir, esté regulado, que no por unas autoridades esté denegado, pero afecta a datos recogidos en países donde este tipo de actuaciones no esté permitido la cobertura, sí, cómo se articularía el siniestro. Bueno, aquí habría que hacer un análisis. Habría que hacer un análisis de dónde está la cobertura y dónde está la empresa matriz o la empresa que tiene la póliza, ¿vale? Puesto que en muchos casos pudiera hacerse un pago a la entidad matriz, a la entidad donde sí que estuviera permitido. Todo esto con subjetividades, insisto, habría que ver el caso a caso porque no es muy fácil
una respuesta 100% exacta, ¿vale? Pero habría que verlo, si hacer el pago a través de la matriz y bien a través de un aumento de capitales de esa entidad afectada o que se ha visto afectada, hacer el pago, puesto que en el país de destino nunca podría realizarse el pago, porque allí no está admitido ni permitido la suscripción de este tipo de coberturas. Insisto, es una respuesta un poco general, no sé si al asistente le contesta, en cualquier caso, después tendréis nuestros contactos, incluso ya vienen aquí y en un email que os pasaremos a posterior con una encuesta, ¿vale? Cualquier tipo de consulta adicional, no dudéis en hacérnosla llegar, ¿vale? Y sin más, y no sé si Albert, Pedro, queréis incidir en algún punto más o alguna cosa que se os haya escapado, creo que podemos dar por finalizada este webinar, ante todo dándoos las gracias por haberos haber permitido estar en este webinar, ¿no? Personas tan relevantes como vosotros y conocidas en el mercado, creo que para todos los asistentes va a ser muy relevante todo lo que habéis contado. Y sin más, creo que damos por finalizado ya este webinar, dando de nuevo también las gracias a los asistentes y nos vemos en próximas eventos formativos que realicemos. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenos días.